Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a enfocarnos en cuatro aspectos principalmente. La fe, los mitos, que serían modelos. También vamos a hablar de la historia de la ciencia, el arte y de la ciencia ficción. Bueno, vamos a hacer una pequeña reflexión. ¿Qué es la luz? ¿Qué es la luz? ¿Cómo la pueden definir? Y
que no estamos en la época actual, sino que estamos 3.000 años antes de Israel. O podemos avanzar un poco más, podemos avanzar hasta el año 1500 antes de Israel. El invierno era una época difícil, no había percepción de la vida, se secaban las plantas, los animales hibernaban o se mantenían ocultos. Entonces, el sol bíblico es la representación de la esperanza, el sol que va venciendo gradualmente la oscuridad y con ese progreso de la luz, la vida se va a recuperar. Abajo a la izquierda nosotros tenemos una figura que viene del Antiguo Egipto. Estamos hablando del dios Ra. En este caso, nosotros sabemos que los egipcios tenían alguna extraña manera de poner referencia de animales a sus dioses. Tenemos que el dios Ra está representado con una cabeza de cola y también representa no solamente la divinidad, representa el renacimiento, representa la trascendencia. Y finalmente tenemos a Eros, que es que se trabaja a la derecha, que es el dios del sol. Curiosamente, ese término Helios se convirtió en una raíz que utilizamos para referirnos al sol. Por ejemplo, si nosotros decimos biografía, nos referimos a una fotografía del sol. Podemos ir avanzando y podemos encontrarnos en este caso en el arte de Saga o en el arte que se llama el cristianismo. Aquí vamos a enfocarnos en los símbolos. El primer símbolo, ¿saben qué es lo que representa? Es una palabra, pero no una palabra de la paz. Que es, por ahí lo mencionado, es el Espíritu Santo, pero aquí lo que nos interesa es ese halo de luz que rodea la palabra. Y también tenemos ahí otra figura que representa el sacerdote que está presentando ese mismo algo. Y tenemos en la derecha el interior de una catedral y podemos observar cómo la luz también juega un papel importante. Vamos a seguir avanzando. Ahora, en el caso de las religiones que no son consideradas de Occidente, podemos ver que hay una semejanza. A la derecha tenemos a Shiva, que es una deidad hindú, que representa también ese halo de la luz, que es una forma en la que se representa la deidad. Y en el caso del budismo, nosotros tenemos un término. ¿Cuál sería ese término que se relaciona con el tema de la luz? Bueno, en el caso del budismo, su fundador, se la carga las personas alcanza la iluminación. Es decir, la comprensión de la realidad y con eso entra en contacto con la divinidad. Estamos hablando de un despertar espiritual. Cuando nosotros hablamos de la arquitectura dentro de la religión, nos damos cuenta de que las iglesias, las mezquitas y otros templos tienen ciertas características que van orientadas justamente a representar esa presencia de la divinidad o esa cercanía con la divinidad en esos lugares. La luz natural tiene que jugar un papel importante en las centrales, bóvedas, cúpulas, para que haya ese acceso. También podemos entender que dentro de la arquitectura, pues la atmósfera que se crea es muy peculiar, invita a la reflexión, invita a pensar sobre cosas que son un poquito fuera de la rutina, que se puede pasar al cotidiano. Ahora, piénsenlo rápidamente en términos históricos.
les da más control a la sociedad. Y finalmente podríamos hablar de las eléctricas y entonces se masifica el uso de la innovación, ¿no? Prácticamente eso nos lleva a lo que nosotros conocemos parcialmente de la tecnología. Podemos observar la presencia de faros, la forma en que la luz influye en la navegación, y esto nos permite también entender otra cosa. La luz solo nos permite codificar información, transmitirla, y a partir de las nuevas características de la luz podemos entonces conocer las propiedades de la luz. Bueno, podemos hablar de la como una primera rama de la ciencia que se encarga de resolver la luz. En este caso solo dedicada al hecho reconocible. Luego viene la física cuántica, que estudia esa naturaleza dual de la luz, de onda y partícula. Por eso hace rato comentaba su compañero que era la respuesta. La luz tiene ese comportamiento dual. Y finalmente tenemos la influencia tecnológica. Cada vez que se descubre una aplicación nueva de la luz, hay avances tecnológicos. Cada vez que se entiende más su naturaleza, podemos pensar en que va a haber un adelanto tecnológico. Y bueno, estamos aquí hablando de la luz como un elemento positivo. Habíamos mencionado que la luz iba a ser un elemento que iba a tener un papel importante en el arte. Iba a permitir crear contrastes, iba a permitir crear atmósferas, y también el uso de la luz permite dirigir la atención del observador hacia los elementos importantes en una obra. En este caso, hay movimientos que se destacan por tratar de usar y comprender la luz, como puede ser el impresionismo, y podemos ver una imagen, ¿no? Aquí podemos ver cómo la luz puede afectar la percepción de la naturaleza. Y entre los artistas tenemos a Monet. Podemos ver que los colores son muy intensos. También hay instalaciones en las que la luz juega un papel importante. Entonces podemos ver experiencias inmersivas en las que la luz juega con el ambiente o alguna proyección que va a hacer que se altere la percepción de la observador. Y pues ya llegamos a la última etapa, que es la luz de la ciencia ficción. Esta es una parte con la que estamos muy familiarizados. La ciencia ficción nos permite saltar la parte lógica de la ciencia y entonces pensar en qué hay más allá. Podemos hablar, por ejemplo, de los ambientes futuristas que pueden aparecer, y entre ellos hay algunas herramientas que vemos que surgen en la ciencia ficción. Entre ellos está la teletransportación o las armas de luz. Podemos encontrar civilizaciones extraterrestres que están formadas por tecnología y que van a ser denominados antes de luz. Agujeros de luz que permiten romper barreras del espacio-tiempo, y podemos encontrar la exploración del místico. Esa parte de la exploración del místico tiene que ver con la existencia de otras dimensiones o otras realidades, y también eso lleva a pensar en formas distintas. ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuáles son los en qué es distinta una dimensión o un presupuesto? Eso es algo que podemos ver comúnmente en los jóvenes, pero finalmente también es una forma en la que la luz se manifiesta como parte de la fantasía. Ahora, la luz también hace referencia al futuro. Cada vez que nosotros observamos en la ciencia ficción cómo se emplea la luz, podemos ver que se refiere tal vez a un progreso que puede ser excesivo o pudiera mantener un equilibrio, puede haber un balance, pero al final de cuentas la luz tiene una connotación positiva, porque está hablando de un desarrollo. Y pues también hay un simbolismo que tiene que ver con el cambio de
y pues puede representar también el afán de la humanidad de abarcar nuevos horizontes, ¿no? De llegar a lugares antes desconocidos. Entonces, tenemos tres conclusiones. La luz simboliza la verdad, la esperanza, el conocimiento a través de las culturas de la historia. También la ciencia, la luz ha sido instrumental en el descubrimiento de los avances en diversas disciplinas. Y finalmente, la luz también representa las conexiones entre el humano y lo divino e incluye la espiritualidad. Gracias.